¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller, en una mañana un poco atípica, dado que, bueno, los que por ahí nos acostamos temprano, amanecimos con la noticia de que de golpe y porrazo es feriado. Bueno, por ende, los clientes que uno tenía que visitar también están de feriado. Así que, nada, me quedé en el taller ordenando. Aparecieron unas cuantas cosas como para charlar. Y bueno, de paso responder algunas preguntas, algunas dudas, algunas cuestiones a los amigos, a ustedes, que de a poquito se vienen arrimando al fogón. Yo muy contento con el crecimiento del canal. Si bien es un canal que está naciendo, que está creciendo de a poco, pero créanme que los recursos son prácticamente pocos, un celular, ustedes, yo y bueno, mis herramientas que tienen mucho para contar. Después, bueno, historias, experiencias, la verdad que la calidad, como digo siempre, de suscriptores, de amigos, las vivencias, son cosas que no tienen precio. La verdad que hablar con ustedes es algo muy lindo, dado que bueno, se genera un clima de amistad, de confianza y hablo e interactúo con ustedes, con más de uno, y verdaderamente tienen una historia muy rica. Bueno, en este videíto, en esta charlita de viernes a la mañana feriado, de golpe y porrazo, quería responderle a un amigo que preguntó sobre los destornilladores DPH, Di Paolo Hermanos. Bueno, si bien en mi canal ya hay videos de estos destornilladores, pero no me molesta juntar un pequeño surtido, un pequeño elenco de estos destornilladores y describirlos. DPH, bajo mi punto de vista, creo que fue la mejor marca de destornilladores que hubo en la República Argentina. Si bien no sé muy bien la fecha de cierre de la empresa, pero créanme que quedaron muchas unidades en stock, en ferreterías, depósitos. Y bueno, los que por ahí tenemos la suerte de haber adquirido en su momento algunas que otras unidades, dado que bueno, los juegos de destornilladores de pH eran gigantes, había destornilladores hasta de 80 centímetros, al menos los que vi yo de 80 centímetros con varilla de 12 milímetros, era prácticamente una espada ese destornillador, pero bueno, alguno lo compraba porque lo necesitaba. Sería muy lindo tenerlo como curiosidad. Han atravesado distintas etapas, distintos modelos. Yo los que tengo acá son los más conocidos y bueno, vamos a hacer una descripción básica. No hubo destornilladores como esos, o sea, tomando en cuenta la época. El único que se emparejó después es el Baco de mango verde, que verdaderamente eran destornilladores buenos, destornilladores de excelencia, pero aún así y todo, sigo prefiriendo como marca de destornilladores DPH. Si bien Celestal venía haciendo fuerza, copiando cosas de Felo, pero DPH era DPH y no había con qué darle. Yo personalmente he visto en mis épocas de estudiantes, que por ahí hacía alguna pasantía en algún taller, el mecánico agarraba el destornillador y lo usaba como palanca, pero no como para hacer una palanquita, como palanca, como barreta, o lo usaba como cortafierro. Lo he visto yo, cómo agarraban a mazazos los destornilladores grandes, y bueno, para mi punto de vista es un sacrilegio, no le pego ni con nada, cada cosa en su lugar. O sea, hay muchos cortafierritos en mi taller que son para esa tarea, con punta, sin punta, con filo, sin filo. Los destornilladores no son para pegarle. Pero bueno, soportaban el castigo de una manera espectacular. La verdad que por sobrepasado de, de sobrepasado de dolor, ese destornillador seguía funcionando a la perfección y no vi que se haya rajado ni fatigado ningún mango ni ninguna varilla. O sea,
Hasta incluso cuando yo lo agarré después de ese castigo absoluto, que es la palabra que no me salía, de ese castigo, estaba con temperatura y bueno, el destornillador verdaderamente era bueno. Así que bueno, posiciono el celular y los miramos un poquito. Bueno, estamos grabando. Todos conocemos este modelo característico de DPH con su varilla plana, destornillador de pala, porque también había rectos, destornilladores rectos. Este es de destornillador plano de pala, 6 por 150 milímetros, acetato color ámbar, muy conocido en la época. Bueno, mis destornilladores no van a encontrar que tengan un golpe, no son sometidos a ese castigo innecesario, dado que bueno, hay herramientas para ese tipo de cosas. Pero bueno, en su época los mecánicos los forzaban, los castigaban, dado que bueno, había de esta medida. Yo no sé si a través de la cámara ustedes lo pueden apreciar, pero si yo lo comparo, por ejemplo, con este, noten la diferencia de medidas, ¿no? Este es un destornillador que tiene una varilla de 12 milímetros con un mango muy importante para hacer fuerza. O sea, tendría que agarrar 1 metro y graficar un poquito mejor la situación. Bueno, ahora sí, observen el mango, que tiene prácticamente 13 centímetros, una varilla de 100. Este sería un destornillador de 12 milímetros por 100, dado que bueno, es una pala bastante ancha, bastante fuerte. O sea, eran otras épocas donde se utilizaban otras medidas de tornillos y bueno, predominaba el tornillo cabeza plana. Yo siempre digo que ponían los Phillips donde querían que uno no toque, donde no querían que uno desarme. Dado que bueno, no era una herramienta especial, pero no todos tenían Phillips. Era muy común en los talleres que con los más chiquititos, cuando aparecía algún Phillips, el destornillador plano saque al tornillo Phillips. Acá vemos como ya el acrílico fue poniéndose más clarito, pero siempre manteniendo la misma calidad. O sea, simplemente era un cambio de época lo que pasaba en el destornillador, pero siempre con una calidad espectacular, una calidad de primera, no había manera. Estos eran los de electricista de aquel momento, pero bueno, muy sobredimensionado, dado que no creo que, como técnico, no me ha tocado tener que desarmar algo con un destornillador de electricista con varilla de 10 milímetros. O sea, muy sobredimensionado. Capaz que en su época haya sido útil. Si bien tiene una calidad espectacular, hoy en día por ahí es medio obsoleto, pero no por eso deja de tener un valor y una utilidad. Siempre se encuentra el lugar donde utilizarlo. Yo con uno de estos, un poco más largo, lo que hago en plomería es ajustar los tornillos de la mochila de baño, dado que me da la posibilidad de agarrarlo de arriba y de abajo puedo con la otra mano apretar la tuerca. Pero claro, son larguísimos, son muy largos estos destornilladores. Y bueno, nada, muy valorables. Acá ya comenzaron a cambiar su material. Pasó de acrílico a plástico, PVC, muy bueno, también de electricista, hasta llegar a bueno, este mango ya en plástico, PVC, de muy buena calidad, también muy resistentes, destornilladores que llegaron para quedarse. Línea electricista.
Y ya que estamos, mostramos algún Philips, ¿no?, de aquella época. Esta conicidad, yo siempre digo, en los tornillos de ahora es medio difícil que entre, porque bueno, si lo comparamos con un destornillador de esta época, la cabeza, la punta, tiene otro ángulo. Pero bueno, créanme que es una herramienta espectacular y se puede seguir utilizando, dado que bueno, son para aflojar tornillos. Pero las cabezas Philips PH2 vienen con otra conicidad, no entra con tanta exactitud en el tornillo propiamente dicho. Miren este Philips, el calibre y el diámetro que tiene. Destornillador espectacular de cromo vanadio molibdeno de 10 por 125. Un Philips 10 por 125, una cosa de locos. La verdad, muy lindo surtido, muy buenos destornilladores. Y les voy a mostrar, ya que estamos, la perlita, la joya. Tengo algunos de esos, pero es la joyita del taller. Bueno, y estos son los denominados trompitos, muñón, destornilladores cortos. La verdad que muy lindos. Cumplen una función muy importante a veces cuando no se puede entrar. Observen los distintos diámetros de varilla, o sea que no son todos iguales. El juego de destornilladores de PH creo que constaba de más o menos 100 piezas, entre largos, cortos, electricista. Era muy variado el surtido de destornilladores de medidas y de tipos. Incluso yo ya lo mostré, pero tengo uno que yo llamo el topollillo, que es verdaderamente poco funcional, no es útil, no sirve porque es incómodo y lastima la mano. O sea, creo que ese fue un intento fallido de DPH por hacer algo que pensaron que iba a ser genial, pero verdaderamente no dio resultado, pero también con la calidad absoluta de DPH, ¿no? Esperen que se los muestre un segundo. Estos son los que yo denomino topollillo. Verdaderamente son incómodos, no se puede ajustar, no se puede nada, pero créanme que de una calidad superior. Muy lindos. Tienen la anatomía de un chupetín. Pero bueno, nada. Quería mostrarles un poquito este surtido de destornilladores de PH, dado que bueno, hubo muchas consultas, muchos amigos que se están acercando, por ahí los videos sobre estas cosas están muy abajo, y bueno, me consultan, y soy una persona que no le gusta decir, ya tengo videos de eso, miren, o sea, se los hago de nuevo, total, a mí no me molesta, me gusta hablar con ustedes, y siempre por ahí algún dato que uno no dijo, no dio, se puede volver a hablar. Así que bueno, este es un pequeño surtido de destornilladores que nunca fueron usados. Son los que yo digo que nacieron para no hacer nada, dado que salieron de la fábrica, fueron a parar a un depósito o a una ferretería, estuvieron ahí por años, llegó el Tano Ilacqua, los compró, y de ese lote que compró, por ahí usa 5, pero el resto están guardaditos a modo colección o a modo reliquia. Así que bueno, les agradezco mucho la paciencia. Bueno, si les gustó el video, quédense, suscríbanse, créanme que se va a poner interesante el canal. Bueno, les mando un saludo, esperemos esta noche tener la charlita, que estoy preparando algunas cositas para mostrarles, cositas que me vinieron preguntando si tenía y si las podía describir, cosa que voy a hacer hoy. Así que bueno, les mando un saludo, espero que anden bien y bueno, que terminen bien este hermoso día y feriado de la noche a la mañana. Les mando un saludo y gracias.